webinar Gabinetes Industriales Atlantic. El ponente es mi compañero Víctor Manuel Barrera. Él tiene más de 3 años en Vitichino, en el área de distribución de energía en baja y media tensión. También tiene experiencia en tableros industriales, accesorios para tableros. Él es asesor técnico de toda la línea de distribución de energía. Vamos contigo, Víctor. Buenos días, hoy vamos a ver el webinar de Gabinetes Industriales Atlantic. El temario que vamos a ver el día de hoy es evidentemente los objetivos del webinar, los tipos de envolventes que tenemos, el control y alimentación, la conexión, señalización y cableado y tomas y clavijas. El objetivo de este webinar es compartir nuestra oferta de Gabinetes Atlantic a proyectistas, especificadores, gerentes de mantenimiento, técnicos electricistas y personal técnico de nuestros distribuidores, para que se especialicen en la selección correcta acorde a sus necesidades en la amplia gama de tableros tipo Atlantic. Introducción. En esta imagen podemos ver un gabinete tipo Atlantic, donde podemos ver todos los elementos que en un rato más vamos a ver cada uno. Tenemos los accesorios que podemos meter ahí dentro, de transformadores, clemas, tomas de potencia, interruptores, señalización, control, etcétera. Seleccionador rotativo tripolar, que normalmente es el punto principal, el punto de la cometida, y tenemos estas dos versiones que ya les mencioné. Los seleccionadores rotativo tripolar están destinados a cambiar el estado de apertura o cierre de los circuitos en los cuales se inserta. Ejercen las funciones de interruptor seccionador. Bloque base tiene 3 polos de corte monobloc, que es tripolar. Corte de la corriente aún con carga presente, lo cual es bastante práctico, y presentación de maneta amarillo-rojo en el interruptor principal. Las aplicaciones: interrupción por cierre en carga de circuitos, eléctricos, resistivos, inductivos o mixtos, que pueden controlar motores directamente. Tenemos 3 diferentes tipos de seleccionadores: el para empotrar, con posibilidad de montar en el riel DIT, con seguro para puerta, con una varilla que da la distancia dependiendo el tamaño del gabinete, pues la varilla se va a adaptar, y en caja, que tiene un IP65. Como podemos ver, aquí tenemos los códigos para cada opción diferente, y para empotrar se manejan desde los 20 amperes hasta los 100 amperes. En caja va a dar de los 16 amperes hasta los 80 amperes, y también se tienen las opciones de adicionar contactores auxiliares, normalmente abierto, normalmente cerrado, o la combinación que se requiera. Y con seguro para puerta, también va desde los 20 hasta los 100 amperes. Y tenemos 2 diferentes tipos de varilla, que es de eje corto, que va de los 20 a los 63 amperes, y los ejes largos, que es desde los 80 hasta los 100 amperes. Y acá tenemos un diagrama, una imagen de cómo están divididos, cómo está seccionado todos los puntos de este seccionador. Desde el manguito, el eje, dispositivo de embrague, dispositivo de bloqueo de la puerta, y como les mencionaba, las varillas que se manejan. Para 20 a 32 amperes es de los 125 a los 250 milímetros, para 50 a 63 amperes es hasta los 260, y ya para 80 o 100 amperes, bueno, ya el eje largo va de los 145 a los 420. Aplicaciones: acá son unos ejemplos, como les comentaba, se pueden meter en Atlantic o en cajas Plexo. Control y alimentación, Osmos. Las unidades de mando y señalización, como pueden ver en el diagrama, están indicados con los pulsadores o con las luces pilotos, que pueden ser de diferentes colores. Tenemos las unidades de mando y señalización, los botones, los focos, ahora sí, los capuchones, seccionador también de 2 posiciones. Las luces LED larga vida, hasta 100.000 horas, alta luminosidad y constante para los diferentes valores de voltaje de alimentación. El diseño de los pilotos luminosos permite la visualización de diferentes ángulos. Se le pueden instalar un capuchón, que es lo que aumenta a un IP67, y el índice de protección IK05, que es resistente a los choques mecánicos. Las durabilidades mecánicas: pulsadores 5 millones, selectores 300.000 y paro de emergencia 150.000 veces. Aquí tenemos lo que son las cabezas, material aislante, grado de protección IP66. Si le instalamos el capuchón, vemos que aumenta IP67, estándar para todas las cabezas. Soporte, que aquí en este ejemplo es de un solo bloque, pero también lo manejamos para 3 y 5. Y los bloques luminosos, que tienen 3 diferentes voltajes de operación y perfecta visualización, cumple con la directriz europea ROX.
Y estos son los diferentes códigos que manejamos para los pulsadores rasantes, pulsadores salientes, pulsadores 40 milímetros, selectores de maneta corta, de maneta larga, selectores con llaves, paro de emergencia, los colores que manejamos en cada uno, como pueden ver en los pulsadores rasantes, se tienen una variedad de colores más amplia. Después de ya seleccionar qué tipo de pulsador vamos a necesitar, pues nos pasamos a la selección del bloque de contactos, que puede ser normalmente cerrado, normalmente abierto o abierto y cerrado. Y elegir el número de soportes, elegir el soporte dependiendo del número de bloques, que tenemos desde 1, 3 y 5. Pilotos indicadores, como lo pueden ver, también tenemos diferentes colores. Los bloques luminosos también se manejan en diferentes voltajes, como le comentábamos, y diferentes colores, y se puede adicionar lo que son los soportes. Y como ejemplo, en esta parte tenemos ya los códigos y cómo va quedando. Con el piloto indicador, en este caso es uno amarillo, con su código, el soporte de un solo bloque, porque solo es uno, y un bloque luminoso LED. Y así es como puede ir quedando, son ejemplos. Aquí tenemos también más ejemplos de los pulsadores que tenemos. Normalmente cerrado puede ser en rojo, normalmente abierto es en verde. Los selectores no luminosos de maneta larga o corta, dependiendo, lo tenemos en el de una sola posición o las dos posiciones. Pilotos indicadores a diferentes voltajes, pulsadores luminosos, caja de paro de emergencia, y los accesorios que tenemos son los tapones ciego negro, las reducciones, los capuchones silicón transparente para darle un mayor índice de protección. Y aquí tenemos unos ejemplos de aplicación en los gabinetes Atlantic. Esto es en la parte posterior. Como pueden ver, también se sigue manteniendo el grado de protección, que es importante, y podemos hacer este tipo de combinaciones. Control de alimentación de transformadores. En el diagrama podemos ver dónde está señalizado el transformador, el cambio de voltaje. Y estos son los dos tipos de transformadores que tenemos. Tenemos de dos estéticas, desde los 50 voltamperes hasta los 180, y nos pasamos de los 250 hasta los 1500 voltamperes. Tensión efectiva de salida, que es una de sus características, no produce interferencia electromagnética, no genera vibración, transformador reductor con doble bobinado, dos transformadores en uno, terminal de tierra y de alimentación identificados por etiqueta o grabado láser, una estética industrial de uso rudo, tamaño compacto, fijación sobre placa lisa mediante tornillos. Característica del transformador inalterable, es en grabado láser, o sea que es un relieve que viene sobre el plástico. Las características más a fondo son el profesionalismo, terminales identificadas por grabado láser, calidad, no genera vibración gracias a su núcleo laminado de alta calidad y bajas pérdidas, seguridad totalmente aislado para evitar contacto con partes energizadas, grado de protección IP2K, confiabilidad, carcasa de alta resistencia, con un grado de protección de IK04, practicidad, tornillos estañados imperdibles de cabeza mixta, y calidad más seguridad, no produce interferencia electromagnética gracias a su aislamiento reforzado entre el primario y el secundario. También tenemos la opción de ponerlo sobre el rail DIN, adicionando una placa que va detrás del transformador. Y bueno, pues acá son los ejemplos de las transformaciones. Tensión de entrada 220, puente 1, puente 2, ya te podemos escoger qué tipo de salida requerimos, 127 reductiva, bueno, una igual, o del otro lado podemos tener una tensión de entrada de 440 y podemos hacer las diferentes variaciones, a 127 de salida o a 220, dependiendo, y también se maneja lo que es la conexión a tierra. Control de alimentación, fuentes de alimentación. Utilizada normalmente en tableos de control y automatización electrónicos para alimentar el PLC y o los sensores. Tenemos de entrada de 100 a 240 volts y salida a 24 volts de corriente directa. Tenemos desde 5 amperes, 10 amperes, 20 amperes, 2.5 amperes. Evidentemente, entre mayor sea el amperaje, más grande va a ser la fuente. Se tiene la opción de instalarse en el riel DIN. Tiene un potenciómetro de ajuste de voltaje de salida de más o menos 17%, protegida contra la sobrecarga y el cortocircuito a la entrada por un fusible y a la salida por un circuito electrónico, rango amplio de alimentación, como ya lo habéis mencionado, doble terminal de salida y rango de temperatura desde los 10 grados hasta los 60 grados centígrados. Conexión Viking, clima de conexión. Aquí podemos ver dónde irían estas clemas en el diagrama, vienen del arrancador y van hacia el motor. Las características de estas clemas son la alta presión de contacto, tornillos de presión, sistema de conexión probado contra esfuerzos de tirar del conductor,
torque destructivo y envejecimiento, excelente conducción eléctrica y excelencia de fuerza mecánica. Las manejamos en diferentes colores para identificar qué es lo que se requiere. Puede ser de color verde para identificar la tierra, para conductor neutros del color azul. También tenemos lo que son seccionables, portafusibles tipo coche y para conductores de fase. Y bueno, de las características permiten la unión eléctrica y mecánica entre los dos conductores eléctricos, 2 puntos para la unión, equipotencial por peines o barras entre varias clemas, y se pueden instalar en los rieles DIN. Se tienen de diferentes tamaños para también tener diferentes calibres de cable, como pueden ver en la primera imagen. Y la altura, como se puede ver, es la misma, independientemente del cable que se pueda ingresar en la clema, y el mismo perfil, como se puede ver en la siguiente imagen. Bloques seccionadores o equipados o listos para ser equipados, lo que representa una reducción en el stock. Funciones de conexión estándar, desconexión para neutro, porta enchufle para fusibles tipo americano de 5x20, mini breaker, fusible tipo automotriz, etc. Posible adición de indicador de falla posible a 48 volts, accesorios para accionar varias clemas a la vez. También tenemos lo que son los peines de conexión, doble foso de puenteado para puente enchufable, como se puede ver en la imagen primera. Puente enchufable para clemas pasos 5, 6 y 8 y puente atornillable para clemas pasos 10, 12 y 15, que brinda mayor seguridad al tratarse de corrientes mayores y un ahorro de tiempo, porque ya se tiene que evitar estar poniendo cable por cable. Ya con estos peines pues ya es mucho más rápido. Y aquí es un ejemplo de todos los que se mencionó, desde el tope de fijación, placa final del último lado, las placas de separación para hacer un acomodo más consciente, los peines de interconexión, en este caso solo es uno más pequeño, los accesorios de seccionadores, barra de interconexión, bornes de conexión, etcétera. Repartidores. Tienen como función principal evitar el empalme de conductores en un mismo borne. Esto también ayuda mucho ahora sí a darle una estética muy agradable y muy fácil de usar a todo el cable que se viene. Las características: facilita la organización y distribución de cableado en un gabinete, rapidez de conexión, cubierta frontal que evita contacto directo accidental con partes energizadas, que es el plástico que puede ver en en el primer repartidor. Barras de cobre que aceptan distintos calibres del conductor, montaje en riel deal o en placa lisa, barra aislante que acepta colocación de señaladores de cable CAP, los Memo CAP, ahorita los vamos a ver, acepta la utilización de puntas Starfix. Capacidades de repartidores modulares, tenemos bipolares de 100 y 125 amperes, tetrapolares desde los 40, 100 amperes y 125 amperes. Capacidad de repartidores de potencia, de los tetrapolares, pues ya nos vamos a corrientes mayores que van de 250 y los 400 amperes, como en la siguiente imagen. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están conectadas, puede ser fase 1, fase 2, fase 3 neutro, y cómo van hacia los interruptores o hacia la distribución que nosotros podamos dar. Ese es un ejemplo de cómo viene. Como les comentaba, viene el interruptor principal, la tierra de un lado, el neutro del lado izquierdo se ve en la clema azul, que va con el cable blanco, se conecta al repartidor, de ahí se deriva hacia los interruptores y esto a su vez se hace las derivaciones como nosotros querramos. Señalización y cableado, prensa estopas o pasacables. La función principal de este producto es la de poder pasar los cables a través de la pared de un envolvente, garantizando el nivel de protección. Protege los cables de los riesgos de daño en el punto de corte. Por ejemplo, para cuando se jala algún tipo de los cables sobre los cortes que se hicieron en el gabinete, pues normalmente queda la rebaba que puede ser filosa y eso puede provocar que se corten o demás, entonces esto evita esa parte. Garantiza el nivel de protección y fabricado con poliamida color gris. Un presastoba de apriete concéntrico y mecánico y progresivo sobre láminas flexibles que permiten ejercer una fuerte presión sobre el cable y aceptar una gran amplitud de diámetros con cables. Cuerpo de láminas flexibles para garantizar el encaje del cable. Junta de elastómero retráctil para una perfecta adhesión al cable y anillo de apriete con dispositivo antivibración para evitar el aflojamiento. Los tenemos, son dos diferentes IPs, IP68 o IP55. Y acá tenemos la tabla de los diferentes códigos que manejamos, tanto del conector como de la tuerca, y ahora sí los tamaños que se tienen, del diámetro mínimo, diámetro máximo, y el diámetro de barrenado. Señalización en cableado, línea 25, canaleta ranurada. Permite
Canalizar el cableado de un tablero eléctrico, ya viene precortada, perforaciones en el centro para su fácil fijación, reforzamiento lateral para mayor rigidez, 2 bandas blancas con la tapa para marcaje, fácil apertura y cierre de la tapa, lengüetas redondeadas con salientes para ordenar cables en 2 niveles, ruptura de las lengüetas a nivel de piso o reforzamiento, 13 dimensiones diferentes y cada tramo es de 2 metros. Y ya con eso nosotros lo podemos recortar dependiendo lo que se requiera. También podemos hacer tipo de arreglos como un tipo T, algún tipo escuadra, etc. Ese es un ejemplo de cómo quedaría. Como pueden ver, no se ven cables a la vista, o sea, bueno, más que los que se derivan de los interruptores hacia los transformadores, pero todos los demás cables están ocultos sobre la canaleta. Tomas y clavijas. Tenemos ahora sí, el estándar internacional que define el diseño del producto con base a la norma IEC 60309-2. Índice horario en base a la toma, código de colores sin dimensiones. Es importante recordar que dependiendo del color de la toma va a ser los voltajes que puede manejar. En este caso vemos que el amarillo va de los 100 hasta los 130 volts, el azul de los 200 a los 250, rojo de los 250 hasta 460 y ya negro de los 480 hasta los 500 volts. Tenemos la Tempra IP44, línea para instalaciones sencillas y prácticas donde no se requiere un uso rudo ni estén sometidas a condiciones y ambientes severos. Material polietileno, cableado simple y rápido para clavijas y toma aéreas, armados rápidos para el diseño sin tornillo, reducción de los tiempos de instalación, reducción de costos, fácil montaje para las bases salientes, precios más accesibles que la toma CIPRA, que ahorita vamos a ver. Y acá tenemos los diferentes tomas que tenemos, la toma de sobreponer, la clavija, la toma aérea y la toma de empotrar. También tenemos el higlado de IP66-67 para los mismos tomas que ya hemos mencionado. Las tomas IPRA son las tomas y clavijas industriales IPRA, han sido diseñadas para ser utilizadas en las severas condiciones de operación, incluyendo ambientes especiales, incluso estas pueden ser sumergidas como se ven en la imagen, o pueden tener un chorro directo del agua, lo cual va a garantizar que no haya ningún tipo de escurrimiento. Tenemos lo que son igual las tomas de empotrar, tomas aéreas, clavijas y tapas toma de caja de sobreponer. Es una respuesta completa para la energización de sistemas eléctricos, usa materiales de poliamida reforzada, mayor resistencia al lavado de alta presión, al envejecimiento, a la corrosión, a la deformación en medio húmedo, a los agentes químicos. Tornillos interiores y exteriores de acero inoxidable, mayor resistencia a la corrosión. Espigas y alvéolos de latón niquelado, mayor resistencia, que dan también una mayor resistencia a la corrosión. Como les mencionaba, pueden tener un chorro directo de agua porque tienen un IP66 o incluso IP67. En la toma de empotrar, se puede ver que es la parte roja, tiene una flecha como que indica un giro. Ese giro es el que indica que puede tener IP66 o IP67. Si lo dejamos en la parte normal, que está en la parte de arriba, va a dar un IP66, y si lo giramos hasta la siguiente marca blanca, ya daría el IP67. El pin piloto es un elemento de control que se utiliza en la parte de poder. Si el circuito del pin piloto es interrumpido, esta causa la apertura del circuito de poder vía un contactor. Este arreglo provee una solución eléctrica como se exige para tomas a partir de 63 amperes. Un polo adicional más corto, por lo tanto es añadido a varios modelos de enchufe para realizar esta función. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos maniobrar estas tomas energizadas y a la hora de desconectarlas, pues por medio de un contactor y por medio de este pin corto, no va a provocar ningún arco eléctrico y no va a provocar algún posible accidente o alguna posible falla. También tenemos lo que son las tomas y clavijas tipo NEMA de la familia Turlock, que dan un seguro de media vuelta, que se tienen para uso industriales y comerciales. Los atributos: terminales y contactos de aleación de latón de alta resistencia fabricada en una sola pieza, lo que da mayor seguridad, mayor conductividad y elimina temperatura por empalme. Tornillo del prensacable con cavidad en el cuerpo evita el desplazamiento del destornillador. Y un cuerpo nylon de 6.6 resistente a impacto y a la corrosión. Y estos son la oferta que tenemos, desde la clavija, las tomas de media vuelta, el receptáculo de media vuelta y la placa. Como pueden ver, todo está diseñado o está pensado para uso industrial, por lo tanto es un diseño más básico. Se manejan con diferentes número de polos e hilos, desde 4 polos, 4 hilos, hasta los que pueden llevar 4 polos, 5 hilos. Todos nuestros productos cuentan con certificados nacionales e internacionales.
Y estos son los ejemplos de aplicación. Como les mencionaba, en los gabinetes Atlantic podemos instalar todo lo que ya hemos visto, desde interruptores termomagnéticos, ahora sí, controles giratorios, transformadores, clemas, etcétera. Todo lo que podemos poner ahí. Este es un ejemplo de tal. Algunos otros ejemplos diferentes, dependiendo para ahora sí el uso que se le quiera dar. Más ejemplos, puede ser algo más sencillo desde la sola instalación de un interruptor. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. También les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales al día. Ahí ponemos pues información de productos, lanzamientos, eventos. En Facebook, en LinkedIn se mencionan los webinars que va a haber. Entonces, les recomiendo mucho que nos sigan para que estén al tanto. También por ahí nos pueden llegar a contactar si es que tienen problemas con algún tipo de contacto. Bueno, ahí también nos podemos canalizar al área correspondiente para sus proyectos. Y sobre todo les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pues para que lo puedan compartir, lo puedan revivir, etcétera, ¿no? Inclusive los webinars que ya pasaron, si a algunos se les pasó o no lo vieron, bueno, pueden volver a verlo ahí en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Nos vemos en el siguiente. Viticino.